Vamos a continuar mirando algunos conceptos que son propios de la nube y obviamente de las empresas que proveen servicios de cloud computing. Lo primero que vamos a ver es escalabilidad, o en inglés también se conoce como scale, escalar, que nos va a permitir de alguna manera poder ampliar la capacidad de nuestro sistema, de nuestra red, de nuestro servicio, para poder soportar más tráfico, más usuarios o para que el servicio responda mucho mejor, tenga un mejor performance. Todo depende pues de la situación en la que estemos. Pero a eso se le llama escalabilidad, a esa capacidad, a ese comportamiento que puede tener un sistema en el que puede ampliarse las capacidades de este para poder atender más tráfico, más usuarios o poder crecer de esa manera. En cuanto a temas de escalabilidad, podemos hablar de dos tipos de escalabilidad. Está el scale up y scale out. Cuando hablamos de scale up, hablamos de lograr escalabilidad a nivel del servidor, del equipo físico que estemos utilizando, y lo que hacemos es incrementar todos los recursos de hardware que tenga este servidor. Entonces, si yo tengo un servidor que tiene 1 GB de RAM, un disco duro de 20 gigas y el sistema operativo Linux, algo muy sencillo, como para correr una API sencilla con pocos usuarios. Luego, si yo quiero escalarlo, lo que hago, hacer scale up, lo que hago es que incremento la RAM a 8 GB de RAM, y cambio el disco duro a 40 GB de disco duro y también puedo cambiar, por ejemplo, otras especificaciones como el procesador o actualizar el sistema operativo, y esto me va a permitir que ese servidor inmediatamente tenga una escalabilidad para aceptar más tráfico, más usuario o incluso responder de una manera mucho más rápida. Entonces, ese es, digamos, de lo que se trata, scale up. Mientras que scale out, como si su nombre lo dice, out es como sacar afuera, ¿no? Como sacar tráfico o capacidad de mi servidor, de mi servicio afuera. Entonces, lo que hacemos es que sacamos parte de la carga que nosotros tenemos en el servidor a otro servidor y de esa manera se distribuyen esas cargas y ese tráfico. Y eso es lo que se conoce como scale out. Básicamente es, por ejemplo, si yo tengo mi API y mi aplicación web en el mismo servidor y hay mucho tráfico entre estas dos, pues yo puedo dejar la API en un servidor y sacar el sitio web en otro servidor. O por ejemplo, yo puedo distribuir también lo que es la base de datos en otro servidor y dejar la aplicación en otro servidor. Eso va a tratar de distribuir las cargas tanto de memoria como de procesamiento. Eso es lo que se conoce entonces como scale up, poder distribuir las responsabilidades de mi aplicación o de mis servicios en diferentes servidores. Entonces, acá tenemos una pequeña gráfica que es un poco más ilustrativa. Entonces, Scale Up lo que hace es que va incrementando las capacidades del mismo servidor donde se encuentra mi app. O, por ejemplo, si estoy utilizando la nube, puede ser una máquina virtual que yo voy incrementando, mientras que el Scale Out es, voy a sacar los servicios, voy a sacar esas funcionalidades que tengo dentro de mi app y las voy a ir poniendo en servidores independientes y voy aumentando la capacidad de esos servidores. Y de esa manera también puedo escalar mi aplicación y obviamente pues al distribuir todo eso se va a mejorar mucho el performance y las capacidades de mi servicio. Este es el más común, de hecho en este momento podemos señalar que Scale Up es lo más común que hay. Es como lo hace Cloud Computing de manera automatizada, es la manera en la que se están haciendo mucho la distribución de las aplicaciones, por ejemplo con arquitecturas como microservicios o microfrontend, en la que vamos a dividir en pequeños pedazos y obviamente dividir en pequeños pedazos nuestra aplicación y obviamente a distribuir esos pedazos en diferentes servidores. Se utiliza mucho también el tema de contenedores, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Elasticidad. Elasticidad se refiere a la capacidad de poder distribuir y cambiar las capacidades de nuestros servicios de una manera dinámica de acuerdo a las necesidades o a la demanda que este servicio tenga. En el caso de serverless, por ejemplo, se utiliza muchísimo, ya que nosotros montamos el código en un servicio en donde él va a detectar qué tanto está siendo consumido y de esa manera va a incrementar las capacidades o a reducir las capacidades. Al final nosotros vamos a seguir pagando de acuerdo al consumo que ese servicio genere, si estamos hablando de cloud computing, pues. Pero al final, esta capacidad que tienen los sistemas de poder disminuir y bajar de manera dinámica, muy en contra o muy diferente a como se hacía anteriormente cuando teníamos que colocar más y más servidores y una infraestructura muy grande para poder soportar una gran capacidad, es lo que se conoce como elasticidad. Elasticidad va a ser eso.
Cuando hablamos de ese concepto, es esa capacidad que van a tener nuestros sistemas de ser un poco más dinámicos en términos de recursos. Recuperación ante desastres, este es un concepto, la verdad, bastante importante en términos de la nube, porque esto es algo que se hace de manera automática y hace parte de las ventajas que tiene utilizar cloud computing. Sin embargo, hay que resaltar que obviamente existen herramientas manuales para hacerlo. También, obviamente, si yo tengo mi red privada y yo no utilizo ningún servicio de cloud computing, tengo una red local, pues entonces en ese caso también yo tengo que tener en cuenta este tema de recuperación ante desastres y configurarlo de manera manual para mis servicios, ¿cierto? Básicamente se refiere al proceso de restauración ante un evento de pérdida catastrófica. Siempre que ocurra un evento en el que se pierde información, en el que se dañe un equipo físico como un computador o un servidor, pues yo tengo que recuperar la información de alguna manera o hacer que mi servicio vuelva a trabajar como estaba trabajando anteriormente, porque ya esto es trivial para el usuario. El usuario no sabe lo que está pasando, pero yo tengo que garantizarle que el servicio va a funcionar. Tenemos el concepto de backup, que básicamente se refiere al poder crear copias de la información que tenemos en ese momento para luego ser restaurarlas en caso de que sea necesario. Tenemos el concepto de alertas, que básicamente, obviamente, como su nombre lo dice, es un aviso en donde yo voy a saber que algo está ocurriendo. Así que debo combinar todos estos conceptos en el caso de recuperar una aplicación ante desastres. También hablamos del tema de corrupción de datos. Básicamente es cuando hay un desastre y parte de los datos que en ese momento se estaban guardando o que ya estaban guardados previamente se corrompen y no pueden ser leídos de una manera correcta. Esto puede pasar, pero también hay maneras de prevenirlo y como mencioné anteriormente, los servicios de cloud computing hacen esto de manera automática. Básicamente tenemos esta gráfica en la que vamos a entender lo que pasa cuando ocurre un desastre. Tenemos dos importantes conceptos o acrónimos que son RPO, que significa Recovery Point Object y Objective. Y también tenemos RTO, que sería Recovery Time Objective. Básicamente uno habla sobre el punto en el que se va a hacer la recuperación de mi aplicación desde el momento en que hubo el fallo o el desastre, y el otro habla del tiempo que ocurrió desde que hubo el desastre hasta que se realiza la recuperación. Entonces, son datos o información que yo debo tener en cuenta. Puede haber pérdida de datos reales, obviamente, entre el punto en el que hubo el desastre hasta el punto en el que se hace la recuperación. Realmente, en el punto en que se hace el desastre, ahí es donde realmente se pierde la información, porque en ese momento se cae el servicio justo cuando se está haciendo de pronto alguna transacción. Y este periodo de recuperación que vemos acá en el tiempo, básicamente es todo ese tiempo entre cuando la aplicación se cae y la aplicación otra vez se vuelve a levantar, digámoslo así por el estilo. En todo ese tiempo, obviamente, pues el sistema va a estar inhabilitado, bloqueado, no se va a poder utilizar. Y bueno, eso también es importante porque al final es mejor que el sistema se levante y recupere su estado total a que lo recupere de una manera parcial y que de pronto se empiecen a perder datos. A perder datos parciales o datos relacionados a las transacciones o procesos que estemos realizando. Entonces al final es importante que todos los servicios se levanten. Obviamente, si los servicios están completamente aislados con una arquitectura de microservicios, pues los servicios sí se pueden ir levantando uno tras de otro, ¿no? No habría ningún problema. Pero si yo tengo una aplicación monolítica, yo debo asegurarme de que toda la aplicación está corriendo otra vez de nuevo. Estos son palabras y conceptos que debemos tener en cuenta. No salen en el examen de AZ900 de Azure Fundamental, pero es muy importante tenerlos claros y aplican para todas las plataformas de la nube. También hablamos de poder computacional. Este es otro concepto que tiene que ver con la nube, Computer Power, en donde nosotros estamos hablando de cómo podemos crear dentro de los servicios de cloud computing una máquina o un procesador virtual para poder procesar nuestra información. Entonces, básicamente se refiere a la capacidad de procesar información que nos permita ejecutar nuestras apps. Hay muchas maneras de ver esta capacidad de procesamiento. Ya vimos que existen tres tipos de servicios dentro de la nube, que es infraestructura as a service, platform as a service y software as a service. En cualquiera de los tres estamos hablando de poder computacional.
sino que básicamente se consume de una manera diferente. Cada servicio que consumimos está soportado por recursos computacionales, a veces de diferentes proveedores o servicios. Eso es muy, muy importante. Cuando hablamos de poder computacional, estamos hablando de cualquier servicio que haga un procesamiento. Y muchas veces cuando nosotros estamos utilizando una aplicación en la web, existen muchos proveedores que realizan ese procesamiento. O sea, una aplicación está utilizando muchos servicios que realizan procesamiento al mismo tiempo, que tienen diferentes responsabilidades. Por ejemplo, puede ser uno que se encargue de enviar correos, otro que se encargue de hacer un proceso, un cálculo, otro que se encargue de hacer un informe, otro que se encargue de generar todo el tema de las notificaciones o todo el tema de real time. Cada uno por separado está procesando de alguna manera información y son proveedores independientes. Algunos ejemplos de poder computacional son las máquinas virtuales, los contenedores y el serverless. Básicamente, entre esos tres se reduce todas las opciones que vamos a tener para poder crear poder computacional o utilizar servicios de poder computacional dentro de cloud computing, de los servidores, de los proveedores de cloud computing. Entonces, cuando hablamos de máquinas virtuales o VM, que es el acrónimo Virtual Machine, es lo que más se utiliza para llamar a las máquinas virtuales. Básicamente estamos hablando de la posibilidad de emular un equipo real o un servidor real dentro de nuestros servidores, nuestro proveedor de cloud computing, a través de un servicio que él provea. Claro, nos ayudan a simular poder computacional como tal de un equipo físico. Y nosotros nos tenemos que encargar por obligación de hacer toda la configuración física que nosotros queramos para ese equipo. O sea, estamos hablando de la RAM, del disco duro, del procesador, etcétera, etcétera, y todas las características que va a tener. Es muy importante que para poder utilizar máquinas virtuales vamos a necesitar una herramienta de virtualización. Por ejemplo, una muy famosa en el caso de Microsoft es Hyper-V, que nos permite gestionar todo este tema de la virtualización tanto dentro de Azure como también dentro de Windows de manera local si así lo deseamos. Requieren de gran configuración y mantenimiento. Este es uno de los grandes problemas que tienen las máquinas virtuales. Yo tengo el control completo del equipo, muy bueno por ese lado, pero por otro lado tengo muchas responsabilidades. Tengo que estar actualizando los equipos, tengo que estar instalando todas las apps que necesito, tengo que estar realizando todos los parámetros y configuraciones de seguridad y eso lleva bastante tiempo. Son uno de los servicios más costosos, eso es muy importante. En esto Amazon le gana mucho a Azure porque en Amazon es mucho más barato las máquinas virtuales que en Azure. Y de hecho Amazon tiene unos planes de máquinas virtuales gratuitas que tienen muy bajos recursos, pero que pueden servir para desplegar algunas aplicaciones o hacer algunas pruebas. Realmente la idea de poder irse a la nube es poder tratar de utilizar otro tipo de servicios que no sean directamente máquinas virtuales para poder quitarse un poco la responsabilidad que conlleva manejar este tipo de virtualización, este tipo de servicio. Cuando hablamos ya de contenedores, estamos hablando de un concepto muy parecido a la máquina virtual, pero los contenedores proveen un entorno aislado para las aplicaciones. Lo que hace un contenedor es aislarse completamente del sistema operativo y no depende de él y contiene dentro de él todos los requerimientos necesarios. Un contenedor contiene todo lo necesario para ejecutar una app. Entonces, de esa manera yo puedo mover el contenedor en diferentes proveedores de la nube sin ningún problema, por ejemplo, y poder ejecutarlos también sin ningún problema, sin tener que realizar toda esa configuración previa que hemos mencionado en el tema de máquinas virtuales. Todas las dependencias se empaquetan y luego se ejecutan en la aplicación. Como había mencionado, un contenedor, como su nombre lo dice, es para contener información y lo que él necesita contener realmente es los requerimientos mínimos y básicos para poder ejecutar mi app. Si yo estoy ejecutando una app de ASP.NET, pues obviamente voy a necesitar instalar una imagen que contenga todos los requisitos para instalar este tipo de app y que no exista ninguna dependencia como tal del sistema operativo. Es fácil de configurar y de desplegar. Los contenedores requieren una curva de aprendizaje. Por ejemplo, si vamos a hablar de Docker y queremos aprender Docker, pues vamos a necesitar una curva de aprendizaje, unas semanas para poder entenderlo, aplicarlo, entender bien el concepto. Pero luego de que lo aprendemos, se facilita muchísimo la parte de configuración y la parte de despliegue de nuestras aplicaciones. Y aún así estamos utilizando un ambiente completo, no estamos utilizando una tecnología que solo nos va a permitir correr el código, sino que vamos a poder correr todo el código más todas sus dependencias y todos los archivos que están alrededor de él dentro, como si fuera un sistema operativo, pero dentro de un contenedor.
Ya cuando hablamos de serverless, hablamos de una de las tecnologías más chéveres que hay en cloud computing porque al final estamos hablando de poder ejecutar nuestro código o utilizar un servicio que ejecute nuestro código despreocupándonos completamente tanto de la virtualización, la configuración, como el tema de todas las dependencias que puede tener nuestro código. Básicamente, mi proveedor me dice, si tú quieres ejecutar código C Sharp, Python o Node.js, estos son los requisitos y esta es la manera en la que vas a programar. Yo programo siguiendo esa guía y luego subo al servidor mi código y automáticamente él queda completamente publicado. Eso es lo más chévere que tiene serverless. Yo me quito todas las responsabilidades y la única responsabilidad que queda para mí es construir el código y la lógica que yo quiero para mi aplicación. Bueno, ejecutamos código sin configurar, administrar o mantener un servidor, como lo había mencionado. Es ideal para automatizar tareas y aislar componentes. Básicamente, si necesitamos hacer una pequeña función que nos ayude a enviar un correo electrónico o una función que realice un cálculo particular o una función que tome una serie de archivos o una serie de textos y los comprima en un punto .zip y los devuelva, son funciones que tienen una responsabilidad muy específica y que nos sirve mucho subirla a serverless por temas de costos y por temas de facilidad. No tenemos que crear un proyecto completo, mucho menos crear una máquina virtual, configurarla y hacer una cantidad de cosas para hacer una funcionalidad tan simple. Ahí es donde serverless tiene un papel muy importante porque nos ahorra costos y nos facilita mucho el trabajo. Sin embargo, hay que mencionar también que podemos crear aplicaciones completamente con serverless, o sea, todo un backend con serverless, pero esto es algo que se debe planear desde un principio, ya que entra a jugar temas de seguridad, temas de performance, las conexiones a bases de datos, etcétera. Así que es importante que consideremos todo eso. Es el servicio de cómputo más barato. De hecho, tanto Amazon como Azure regala más de 1 millón de requests a una función de serverless gratuito y luego a partir de eso es que él empieza a realizar el cobro. Así que estamos hablando de mucho poder computacional que nos están dando de manera gratuita. Aquí hay una comparativa de lo que son entonces las máquinas virtuales, los contenedores y serverless. Como podemos darnos cuenta, las máquinas virtuales entonces necesitan, digámoslo así, un sistema de virtualización. En este caso sería Hypervisor Controller, que se va a encargar de todo eso. Tiene que estar corriendo sobre un sistema operativo, que es el que se va a encargar de correr esa herramienta para virtualizar. Y luego, al final, cuando empecemos a crear las máquinas virtuales, entonces y luego al final, estas máquinas virtuales van a necesitar la configuración de la app, el sistema operativo y toda la parte de la configuración del hardware virtual que vamos a usar. Es decir, disco duro, procesador, memoria RAM, etc. En el caso de los contenedores ya tenemos algo un poco más fácil. El contenedor, si bien necesita un sistema operativo para correr, el Container Engine, es decir, el que se va a encargar de gestionar los contenedores, ya luego cuando nosotros tengamos los contenedores no necesitamos más allá que preocuparnos por todas las dependencias que tiene nuestra app, que generalmente vienen, por ejemplo en el caso de Docker, ya vienen configuradas de una manera bastante fácil y solo tenemos que descargarlas y nuestro contenedor quedaría listo para incluir nuestra app. No nos tenemos que preocupar por la virtualización del hardware, por toda la configuración que lleva el sistema operativo, por todas las configuraciones de seguridad, por ejemplo, que necesitemos, sino que simplemente nos preocupamos por configurar el contenedor con las dependencias y nuestra app. Después que eso esté bien configurado, esté corriendo en nuestra máquina, subirlo a la nube se facilita muchísimo gracias a los servicios que ofrecen estos proveedores de la nube. Y podemos también, muy importante, desplegarlo fácilmente en diferentes proveedores de la nube. Podemos moverlo si es el caso. Eso es una de las cosas más chéveres de un contenedor. Y también por otro lado ya tenemos el serverless runtime, o sea, ya las aplicaciones tipo serverless donde tenemos el server runtime que se va a encargar de ejecutar todas las funciones que creemos y cada una de las funciones va a ser un pedacito de código que va a hacer algo particular, como les decía, enviar un correo electrónico, comprimir un punto .zip, hacer un cálculo, etcétera, etcétera. Este tipo de arquitectura es mucho más rentable, es mucho más fácil. Yo solo me preocupo por construir el código y subirlo, pero por ejemplo para migrarlo puede ser un problema, porque generalmente pueden existir dependencias de la función con el serverless runtime. No es el mismo serverless runtime el que usa Azure al que usa Amazon o al que usa Google Cloud. También debemos entender que, como les decía, generalmente una arquitectura serverless debe pensarse desde un principio, ya que
cambia mucho los paradigmas de cómo utilizar la seguridad, de cómo compartir información entre una función y otra, entre cómo conectarse a la base de datos. Así que si vamos a construir una función full serverless, debemos pensarlo. Si vamos a construir una aplicación full serverless, debemos repensarlo siempre desde un principio y pensarlo muy bien para hacer la planificación y que realmente todo quede muy bien. Realmente la mejor opción en términos de balance entre control del código y facilidad de despliegue y mantenimiento sería utilizar entonces los contenedores.